Reddit pregunta. Terapeutas, ¿cuál ha sido su mayor momento de no debería juzgar? Pero, al inicio de mi carrera, mientras trabajaba en un centro comunitario de salud mental, atendía a una joven de 17 años que era madre de una niña de 18 meses y estaba embarazada de 4 meses y medio cuando comenzamos a trabajar juntas. A medida que establecimos una relación de confianza, me compartió que había vivido situaciones de abuso por parte de su padre durante varios años. Él tenía la custodia de su hija, ya que la madre había perdido la patria potestad debido a problemas de adicción. Ella decidió acudir a la policía local, pero al tratarse de un pequeño pueblo, los agentes, que eran conocidos de su padre, no le dieron credibilidad. Le indicaron que solo podían tomar su denuncia si detallaba lo sucedido en presencia de su padre, lo que le generaba una gran angustia. Tenía miedo de que sus hijos pudieran ser biológicamente de su padre y de que no se pudiera hacer una prueba de ADN, ya que temía que esto cambiara la forma en que los veía o amaba. Pese a los obstáculos, presenté varias denuncias ante diferentes autoridades, pero lamentablemente no hubo una respuesta adecuada. Junto a mi supervisor, hicimos un gran esfuerzo para ponerla en contacto con una organización de apoyo a víctimas de abuso en otro estado. Gracias a la colaboración entre mi agencia y la nueva organización, logramos compartir los gastos para que ella pudiera trasladarse, establecerse y estar en un entorno más seguro. Para ese entonces, ya había cumplido 18 años. A pesar de los años que han pasado, sigo pensando en ella y espero que haya encontrado la paz y el bienestar que se merece. Una vez, una mujer trajo a su hijo por problemas escolares. El niño claramente tenía síndrome de alcoholismo fetal. Le pregunté con delicadeza si había consumido alcohol durante el embarazo, lo cual confirmó. Cuando le dije que esa era probablemente la causa de los problemas escolares, dijo, no me siento mal. El FAS en general me da un caso de WTF. Trabajo como consejera de salud mental, con licencia en terapia matrimonial y familiar, en una escuela secundaria, de 11 a 14 años. Siempre trato de no juzgar las experiencias de los estudiantes, aunque, en ocasiones, los padres sí lo hacen. He tenido casos en los que algunos jóvenes me confiesan que tienen pensamientos y luego debo comunicarme con sus padres, quienes suelen sentirse molestos por la necesidad de llevar a sus hijos a una evaluación. También he trabajado con un estudiante cuyo padre estaba a punto de mudarse al otro lado del país por una relación que había iniciado en línea, con alguien que apenas conocía desde hacía 2 meses. Son situaciones realmente complejas y desafiantes. Una adolescente muy dulce llegó a su primera cita conmigo acompañada de su padre. Su madre, con la mejor de las intenciones, había decidido separarse de la familia para seguir un camino personal que implicaba una nueva vida y había dejado a su esposo con 2 hijos a su cargo. La terapia fue una sugerencia de la hija. Últimamente, había estado luchando con pensamientos inquietantes sobre tiroteos en escuelas, pensamientos que la preocupaban y no quería llevar a cabo. Todavía puedo recordar lo asustada y triste que se veía al compartir esto conmigo. En ese momento, quería darle un abrazo, pero en lugar de eso, la felicité y la animé mucho por buscar ayuda y confiar en mí al hablar de algo tan serio. Además, los síntomas que describía coincidían con los de un posible trastorno esquizoafectivo. Decidimos invitar al padre a la sesión, lo actualizamos sobre la situación y le expliqué el plan. Lo más urgente era que ella fuera evaluada por un psiquiatra muy capacitado, quien estaba dispuesto a recibirla inmediatamente. Parecía que tanto la hija como el padre se sintieron más aliviados y acordamos seguir en contacto para monitorear la situación. Sin embargo, cuando la madre se enteró, se mostró muy molesta y decidió llamarme. Estaba furiosa y comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado. ¿Estaba yo tratando de medicar a su hija sin razón? ¿Acaso había realizado pruebas sin su consentimiento? Fue una conversación difícil, y sinceramente, todavía me afecta recordarla. Trabajé con una adolescente que estaba enfrentando un trastorno alimentario, que había sido tan grave que fue hospitalizada por daño orgánico unos meses antes. En una ocasión, fui a cenar con ella y su madre. Durante la cena, la madre se pasó todo el tiempo contando cada grano de arroz que su hija comía, con el fin de calcular las calorías exactas que consumía. Le pedí amablemente que dejara de hacerlo,
pero se quedó mirándome fijamente y me preguntó por qué le pedía eso, ya que pensaba que debía cuidar su figura. No pude evitar preguntarme de dónde podría haber surgido el trastorno alimentario de esta joven de 15 años. Para aclarar, para quienes se preguntan por qué comía con la adolescente y su madre, la joven había sido hospitalizada y la madre estaba de visita. En mi rol como técnico psiquiátrico, la niña no podía comer sin supervisión, ya que parte de su plan de tratamiento consistía en documentar su ingesta para asegurarme de que estuviera comiendo lo suficiente. Por eso, me uní a ellas en la cafetería. Al final, compartí la preocupación sobre los hábitos alimentarios de la madre para que pudiera ser abordada en las sesiones de terapia familiar. Escuché información preocupante sobre el trato que recibía un niño, no era mi paciente, sino un hermano suyo a quien no conocía. Llamé a los servicios de protección infantil, CPS, y lo denuncié ese mismo día. Al día siguiente me enteré de que el niño había fallecido. Fue traumático, y 6 años después todavía pienso mucho en ello. Una vez, un hombre que asistía a terapia familiar con sus 3 hijos admitió que su último hijo, una niña, fue un accidente que intentamos abortar, solo queríamos niños. Lo triste es que la niña ni siquiera pareció preocupada, claramente ya lo había oído todo antes. Estaban en terapia familiar porque la niña tenía tendencias suicidas activas y no sabían por qué. Tuve un cliente preadolescente cuyo tutor solicitaba frecuentemente notas de progreso para saber cómo le iba. Según la política de la clínica, no se permite que los clientes o sus padres/tutores tengan acceso directo a las notas, aunque sí pueden acceder a toda la demás información relevante. Este joven era muy desafiante con todos, pero fue un niño maravilloso y abierto durante todo el proceso terapéutico conmigo. Cuando me reuní con el tutor y el padre, quienes insistieron en obtener detalles completos sobre el tratamiento del niño, comencé a entender mejor la situación. Todo hizo sentido cuando el padre solicitó cambiar de terapeuta simplemente porque rechacé su petición de las notas. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo compleja y posiblemente poco saludable que era la dinámica familiar. Me sentí mal por el niño, ya que empezaba a compartir más sobre cómo la dinámica familiar lo afectaba, y nuestra relación terapéutica era sólida. Sentía que estaba abriéndose y empezando a comprenderse mejor. Cuando era pasante en mi programa de maestría en trabajo social, una clienta de 19 años me contó que estaba embarazada, que no sabía quién era el padre, pero que había reducido la lista a 3 hombres, que no iba a dejar de fumar y que no tenía intención de asistir a sus citas con el ginecólogo. Sin embargo, iba a tener al bebé para que su madre lo criara, como hacía con sus otros hijos. Lo peor fue que una madre abandonó a sus hijos para vivir con un... Mi madre era trabajadora social en un equipo de protección infantil. Acudía regularmente a la policía para revelar pruebas de antecedentes de agresores. Recuerdo que una noche se horrorizó cuando una mujer se negó a separarse de su pareja, conocida por ser y haber estado manipulando activamente a sus hijos. Su respuesta fue, bueno, me siento sola por la noche cuando los niños duermen. Una paciente de un grupo compartió que se sentía presionada a tener relaciones íntimas, algo que realmente no deseaba. Una amiga viajó 2 horas para verla y les consiguió una habitación de hotel. El grupo escuchó su historia, hizo preguntas y, en general, el consenso parecía ser algo como, probablemente se lo debes a él. Esa sigue siendo una de las pocas veces en las que dejé de lado mi enfoque habitual de cuestionamiento experiencial o socrático y simplemente les dije a todos, absolutamente no. Trabajé en una unidad de psiquiatría infantil aguda, donde vi a muchos preadolescentes y niños de primaria, de 8 a 12 años, que estaban muy enfadados, en su mayoría chicos. Con frecuencia, los padres trataban de disciplinarlos con mucha dureza y se sorprendían de que esto solo empeorara la situación. Además, muchos de ellos trabajaban en un entorno donde no querían considerar que su estilo de crianza pudiera estar contribuyendo al problema. Recuerdo a un padre que me dijo, bueno, sí, le daré una palmada a mi hijo de 11 años cuando se enfade. Sé que hoy en día a nadie le gusta eso, pero a mí me dieron palmadas toda la vida y salí bien. Me costó mucho no responder lo que pensaba, pero me abstuve de decir, Señor,
acaba de salir de prisión hace 3 meses tras cumplir 5 años por un delito grave con violencia. Comencé mi primer año de prácticas en el Departamento de Salud Conductual del Condado, trabajando con niños en situación de crianza. Acompañé a mi compañera de trabajo en una sesión con una niña de 10 años. En el camino de regreso a la oficina, me comentó que la niña había sido víctima de abuso repetido y había formado un fuerte vínculo con sus cuidadores, y quería quedarse con ellos. Sin embargo, la trabajadora social de CPS estaba presionando activamente para que la niña regresara con su madre, quien seguía viviendo con su pareja, la misma persona que había sido responsable de su maltrato. La terapeuta continuaba abogando por que la niña se quedara con los cuidadores, ya que eso era lo que ella misma deseaba. No puedo dejar de sorprenderme de que situaciones como estas no se consideren una razón clara para evitar que un niño regrese a un entorno donde la persona responsable del maltrato sigue presente o tiene acceso a él. No era terapeuta, sino trabajadora social. Trabajé con adultos con discapacidades del desarrollo, identificación actual. La madre de uno de mis clientes me preguntó, ¿por qué me molesto en involucrar a su hijo en actividades? Su hijo fue abandonado en la puerta del estado a los 3 años. Su hijo tenía 43 años cuando era mi cliente. Disfrutaba y respondía muy bien a las actividades. Fue otro momento devastador en el campo. Tantos días conduciendo a casa llorando y casi en estado de alcoholismo, para mitigar el dolor, terminaron mis casi 8 años en ese campo. Cuando los clientes salen muy casualmente y dicen que un miembro de su familia que, según ellos, todavía está en sus vidas, abusó de ellos cuando eran jóvenes. Como pasante, atendía a una pareja en la que la mujer expresaba su preocupación hacia el hombre, argumentando que su madre pertenecía a una comunidad abusiva que lastima a los niños, mormona. El hombre se había distanciado de sus padres años atrás y se había excomulgado de la iglesia. Ella pensaba que esto justificaba que él no pudiera ser parte activa de la crianza de sus hijos, como si no pudiera pasar tiempo con ellos debido a las creencias de sus padres. Le preocupaba que él pudiera permitir que su madre tuviera acceso a sus hijos y me pidió apoyo para sus preocupaciones. También le dirigía comentarios muy duros, fue una situación algo incómoda. Mientras tanto, él solo repetía, ni siquiera hablo con mis padres y amo a mis hijos. Al final, él dijo, supongo que soy una mala persona, ¿verdad?, mirándome esperando una reacción. Sin pensarlo, respondí, esas son tus palabras, no las mías. Vaya momento. El padre que me dijo que tenía 2,5 sesiones para arreglar a su hija. Mi cliente adolescente amenazó con agredirme mientras su padre simplemente estaba sentado allí. Otra clienta adolescente que se hizo un tatuaje gigante de una banda de la que nunca había oído hablar. Una madre extremadamente abusiva, me sentí físicamente enferma al leer los informes de lo que les hizo a sus hijos, que hizo que CPS se llevara a sus hijos y se quejaba de que la comida en el hogar de acogida no era lo suficientemente fresca. Podemos juzgar, de hecho, debemos discernir entre lo perjudicial y lo útil para ser eficaces en este trabajo. También debemos ser respetuosos y brindar el mayor beneficio a nuestros clientes. Dicho esto, he trabajado con infantiles y perpetradores de violencia doméstica. En varias ocasiones he trabajado con asesinos e incluso con algunas personas involucradas en peleas de perros. Lo que siempre me impactó no fueron los sociópatas ni la cantidad de policías que vi, sino la facilidad con la que unos pocos cambios en la vida o en el cerebro pueden llevar a alguien a ser igual de susceptible a impulsos terribles. El mío es mucho más leve que el de los demás, pero cuando alguien me trae a su hijo y no sabe decirme su fecha de nacimiento, me entristece siempre. ¿A qué te refieres con que no lo sabes? Mi primera sesión de admisión como becaria fue cuando alguien me contó que había estado liándose con su primo desde niños. Fue toda una introducción a la terapeuta. Jaja. Trabajé con un esterapeuta. El caso más memorable que tuvo fue el de un chico con serios problemas emocionales. Tenía las manos llenas de cicatrices y siempre tenía costras frescas en los nudillos cuando venía. Decía que, cuando se enojaba, iba a su cobertizo y golpeaba el concreto blando que tenía o hacía lo mismo con un contenedor de basura cuando estaba en el trabajo. Según sus propias palabras,
lo hacía para evitar hacerles lo mismo a su novia e hijos, como su padre le hacía a él. Sentados en una sesión de pareja. Primera sesión con ellos. Y hablan abiertamente de cómo tienen 10 hijos entre ambos, de relaciones anteriores, y de cómo se pelean físicamente con frecuencia. Ambos describieron que se enfurecieron tanto que se desmayaban y no recordaban las peleas. Desafortunadamente, después de que no estuvieron dispuestos a comprometerse a no utilizar más la violencia, finalmente tuve que poner fin a nuestra relación terapéutica. Era pasante y trabajaba con veteranos. Uno de ellos tenía antecedentes penales relacionados con delitos graves y me fue asignado a mí debido a que se comportaba de manera inapropiada con las trabajadoras sociales. Este hombre solía hablar de su pasado con una actitud de jactancia, afirmando que había sido encarcelado injustamente, ya que, según él, las dos personas involucradas en el caso fueron afortunadas de haber tenido su primer encuentro con alguien experimentado, en lugar de una persona joven e inexperta. Una mujer, a quien llamaremos yo, se quejaba frecuentemente de su relación con su hija. Cuando su hija tenía alrededor de 8 años, le quitaron la custodia debido a que yo no podía proporcionarle el cuidado adecuado. La mayor ambición de yo era recuperar la custodia de su hija, pero sentía que tanto su hija como otras personas estaban en su contra y hacían todo lo posible para evitarlo. Resulta que la hija de yo ya tenía 21 años. A esa edad, no se puede obtener la custodia de una persona adulta, pero la obsesión de yo con esta idea terminó alejando aún más a su hija. Es difícil imaginar cómo debe ser la situación de intentar obtener la custodia de tu hija adulta. Como su hija ya era mayor de edad, no tenía que preocuparme por las leyes relacionadas con el deber de advertir, lo cual, en ese contexto, habría complicado mucho más las cosas. Trabajo en prisión. Cualquier cosa relacionada con delitos íntimos contra menores o maltrato animal me indigna. Evalué a una menor y tuve que testificar en un tribunal de familia. Durante la sesión judicial, descubrí que la madre había permitido que su hija mayor estuviera con sus amigas de manera inapropiada entre los 15 y 17 años. La madre le dijo a la hija que tenía que hacerlo, para evitar que sus hermanos quedaran sin hogar y pasaran hambre. La madre utilizaba la mayor parte del dinero mientras que el padre, que tenía custodia compartida al 50%, se encargaba de pagar el alquiler y llevarles la compra, ya que sabía que la madre no tenía recursos. A pesar de esta situación, la jueza no revocó la patria potestad de la madre, quien solo recibió visitas supervisadas los fines de semana. La jueza argumentó que no estaba claro si la intención de la madre era permitir que sus amigos hicieran algo inapropiado, por lo que decidió no revocar la patria potestad. Además, destacó la importancia de que los niños tengan una madre en sus vidas. A día de hoy, sigo reflexionando sobre las decisiones tanto de la madre como de la jueza. Tuve un cliente que admitió que había infectado a alguien con VIH a sabiendas porque él mismo era miserable y lidiaba con una adicción activa a las sustancias en ese momento, y quería que alguien más fuera tan infeliz como él.